Estamos aquí en lo que viene este programa de COPE en el que, como ya sabes, porque nos sigues habitualmente, hablamos de ciencia, de tecnología, de cambios sociales y sobre todo nos instalamos en el futuro, nos hacemos preguntas. ¿Qué va a venir a partir de ahora? Y hoy especialmente en este programa que hemos bautizado como Lo que viene en 2024. Vamos a dedicar los próximos minutos a analizar qué es lo que viene en la economía en los próximos meses. Y para eso tenemos hoy pues dos invitados de lujo. La verdad que ha sido un gustazo poderles cerrar y poderles tener aquí con nosotros en este programa. Daniel Seijo. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Daniel, eres emprendedor, eres empresario, eres muchas cosas, estás metido en inteligencia artificial ahora mismo con varios proyectos potentes. Estás con Hawkins Education. ¿Qué es Hawkins Education? Porque tú lo has bautizado como el cole del futuro. ¿Qué es? Una pincelada. Básicamente mi profesión este año ha sido estudiar inteligencia artificial y ver cómo aplicarla, porque creo que es un cambio revolucionario. Y Hawkins es nuestro laboratorio para entender cómo la inteligencia artificial puede mejorar la educación, y ahí estamos haciendo pilotos con entidades educativas. Qué bueno. Cualquiera que quiera que se meta ya en internet, que teclee eso, Hawkins Education, y se encuentra con una página web con información apasionante y muy interesante. Jacobo Pérez, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene. Muy bien, José Ángel, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Oye, preséntanos al otro invitado que tenemos hoy con nosotros. Pues el otro invitado se llama Víctor Domínguez, pero tú, José, y todo el mundo que nos esté escuchando probablemente le conoceréis como Wall Street Wolverine, que es el nombre que utiliza en sus redes sociales. Es una persona muy influyente, tiene su propio podcast, más de 500 millones de suscriptores en YouTube, y bueno, prefiero que sea él un poco el que hable más de sí mismo. ¿Qué tal estás, Víctor? Muy bien, un placer estar por aquí. La verdad, con muchas ganas de hablar de estos temas que son muy interesantes. La inteligencia artificial, yo también ando bastante metido en ella. Y yo creo que hay bastante que hablar con todo esto. Bueno, también yo creo que hay muchos mitos también que desmentir sobre ello y muchas cosas que comentar. Venga, pues vamos a por ello, Víctor, si te parece. Os vamos a ir lanzando temas y ahí ya vais respondiendo lo que os parezca y haciendo el análisis que consideréis oportuno. Lo primero que queríamos tratar, Jacobo y yo, en este programa, en Lo que viene en 2024, en esta sección en concreto de economía, es que nos hablaseis un poco de esos sectores interesantes para invertir en los próximos meses, ¿no? ¿Hacia dónde dirigimos nuestras inversiones de 2024? Dani, tú no sé dónde tienes el foco puesto porque sé que tú eres inversor. Soy inversor, aunque siempre digo que creo que soy bastante mejor emprendedor que inversor, o dicho de otra forma, no soy tan buen inversor. Lo que sí veo, en lo que sí me fijo yo, es que para mí la inteligencia artificial cambia tanto que ya no es un sector en sí mismo. Es decir, me asusto cuando veo cosas de invierte en inteligencia artificial porque es algo así como la luz eléctrica. Es decir, ya no concebimos que haya una empresa que no tenga electricidad o que no tenga internet, ¿no? Entonces, yo lo que vería son qué empresas son capaces de aprovecharse de este tirón y cuáles no. Sería como mi principio de actuación inicial. Víctor, sí. En tu caso, ¿qué sectores tienes ahí puestos? Por delante, ¿no? Que has dicho, jolín, en los próximos meses no puedo no meter dinero aquí. A ver, yo diría que cripto, pero cripto ya viene siendo tarde desde hace ya un año, yo creo. O sea, cripto tocó suelo ya hace prácticamente un año. Está teniendo una muy buena temporada. En el último año ya lleva más de un 100% de subida y el año que viene es el halving de Bitcoin, que tradicionalmente suele ser el año siguiente un año muy bueno para el mercado cripto. Entonces, viene siendo bueno ya desde el año pasado. Puede que para mucha gente sea tardío, pero hay que comentar también que el ETF de BlackRock está prácticamente para aprobarse en enero y esto puede marcar un movimiento parabólico bastante grande, que por eso precisamente el mercado está anticipando estas subidas, que lo tenemos a Bitcoin en 44.000. Tú hablas de criptos. Yo sé, Daniel, que tú sobre esto tienes una visión especialmente particular. ¿Por qué? Yo es que vengo del mundo de empresas que generan dinero y que tienen fundamentales, entonces esto de cripto a veces es un poco complicado. Es decir, yo veo el valor o sea, lo que le cuento a la gente cuando me decía, no, soy escéptico en cripto, yo lo que digo es, oye, la creación de la sociedad limitada fue uno de los grandes inventos de la humanidad, que es poner de acuerdo a gente para un objetivo común con una serie de reglas y unos incentivos económicos. Para mí cripto puede ser una tecnología base que sea igual de revolucionaria. ¿Qué ocurre? Que no es que por hacer una SL en el notario ya generes valor y generes dinero, ¿no? Tendrás que hacer algo sobre eso. Entonces es un poco lo que a mí me cuesta ver de la mayoría de protocolos, no tanto, perdón, de cripto, ¿no? No tanto el valor de lo que hacen, que tenga valor o no, sino el precio especulativo que no lo tiene, más allá de otras cosas como Bitcoin, que parece ser
un valor interesante teniendo en cuenta el futuro de digamos, gobierno, regulaciones y demás. Víctor, pero de todas formas sí que es verdad que hay mucha gente, tú decías, en los próximos meses va a ser interesante, pero hay mucha gente que ha invertido algo de dinero en el último año y medio, que se han pegado verdaderos castañazos, han perdido mucha pasta. Yo tengo dos amigos que han invertido 6.000 euros cada uno, invirtieron en su día y les quedan 1.500. 1.500 a uno, 1.800 al otro, con lo cual han dicho, ostras, esto es una burbuja que se ha pinchado. Ya, pero es que esto es lo que ocurre normalmente siempre con cripto, que la gente suele entrar cuando el mercado está a punto ya de acabar el ciclo. O sea, piensa que la mayoría de gente el año pasado no quería saber nada de cripto está muerto, pero es precisamente cuando hay que acumular posiciones. Y a día de hoy te diría que la mayoría de gente todavía ni se ha enterado de que ha subido cripto a 44. Se enterarán cuando vuelva a marcar un máximo histórico y ahí querrán comprar. Claro. También respecto a esto hay que tener en cuenta que hay que tener una gestión del riesgo. Es el mercado más volátil que puede existir y si tu gestión del riesgo es meter todos tus ahorros ahí, es una muy mala gestión del riesgo. Y nada, respecto a lo que comentaba de la especulación en cripto, sin lugar a dudas es un mercado con muchísima especulación y hay un montón de proyectos que realmente no aportan valor añadido o que realmente hacen lo mismo que otro proyecto pero con un mejor marketing. Lo que ocurre es un poco parecido a lo que ocurrió con la burbuja de las .com, que hay pocos protocolos que realmente aportan valor. Tienes Bitcoin, que al final es el que lidera un poco el mercado, pero es muy distinto al resto de altcoins, pero también tienes mucho humo y mucha gente queriendo hacer dinero rápido. Y es lo que hay que saber un poco filtrar. Pero sí es verdad que en el caso de cripto, los fundamentales es complicado porque al final te tienes que meter en criptografía, tienes que saber de blockchain. Entonces, de cara al ciudadano común, Sí. el entender los fundamentales de un proyecto en cripto, de una empresa en cripto, es complicado. O sea, porque al final tienes que estar mucho en el nicho. Y lo que ocurre muchas veces es que la gente invierte un poco por tendencias, por lo que le ha dicho su amigo, y bueno, ocurren este tipo de cosas. Claro, y sobre esto, Víctor y también Daniel, si queréis hablar un poco, yo creo que es importante como que lo bajemos un poco a la tierra porque hablamos mucho, ¿no?, de cripto, qué es el cripto como un concepto, o sea, pero aquí hay Bitcoin, hay Dogecoin, hay como Ethereum, un montón de como criptomonedas que a la gente pues le suena un poco. Si queréis, podemos igual hablar algunas, no sé, como criptomonedas que vosotros tengáis como más identificadas que pueden ser interesantes o no, o las que decías tú, Víctor, que no aportan nada de valor y esto no tiene ningún tipo de interés. No sé, si igual podemos aterrizarlo. Víctor. Sí, a ver, lo que ocurre es que tenemos diferentes, digamos que conceptos. Puedes tener desde oráculos a diferentes blockchain con diferentes conceptos de, digamos que, forma de hacer las cosas, como puede ser a lo mejor, yo que sé, no es lo mismo la red de Ethereum que la red de Cardano. Son diferentes redes que funcionan de diferente manera y que intentan optimizar al máximo, digamos que, lo que se hace en estas redes. Luego también tienes las que se llaman las meme coins, por así decirlo, que es lo más especulativo que hay y por lo que la mayoría de gente muchas veces se mete en cripto. Es decir, mira, me han dicho que meta 50 euros en esta moneda de un perrito y me voy a hacer rico. Y este es principalmente uno de los problemas que tiene cripto, que muchas veces lo que más atrae precisamente es lo que menos valor tiene y precisamente por ello es lo que hace que tenga en cierto modo tan mala fama, porque muchas veces esta especulación y este mercado tan salvaje que hay muchas veces hace que la gente entre por Shiba y se vaya por Shiba también y no vean realmente el valor que hay dentro y realmente los protocolos interesantes que hay y los proyectos que realmente marcan la diferencia y que realmente pueden aportar valor, porque lo que ocurre muchas veces es que en el mercado cripto no está tanto todo enfocado al usuario, sino más bien a, digamos que el B2B muchas veces. O sea, el intentar de alguna forma venderle al usuario blockchain es un error. O sea, al final blockchain es algo que debe correr por detrás, es algo que el usuario medio muchas veces no va a utilizar, a no ser que lo necesite. Y esto realmente choca bastante, por ejemplo, con el concepto de las IAs. Yo con las IAs veo una fricción muchísimo menor que con blockchain. O sea, tú le enseñas a cualquier persona normal cualquier cosa de blockchain, ya sea hacerse un MetaMask, hacer una transferencia con cualquier protocolo y es algo bastante tedioso y complicado. En cambio, la IA es mucho más sencilla, es mucho más útil en el día a día de las personas, lo pueden bajar mucho más tanto en un negocio unipersonal como en un estudiante, como comentaba antes Daniel, cosa que blockchain es más complicado. O sea, blockchain realmente es bastante más técnico y bastante más tedioso y hace que esta adopción sea bastante más complicada. Yo siempre he puesto mucho el foco en que en blockchain hay que centrarse mucho en la experiencia del usuario, porque es complicada y es tediosa. Y además tiene unos riesgos. La gente, si hace malas cosas, puede perder el dinero. Claro. Sí, tal cual. Oye, Daniel, ya que lo ha puesto votando Víctor, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Vamos, aquí podemos reflexionar sobre 100.000 cosas. 100.000 cosas. Pero tú mismo lo decías hace unos minutos, las empresas que no empiecen a utilizar la inteligencia artificial se van a quedar fuera. Yo no sé, en determinados sectores, si una empresa
no asume la inteligencia artificial y empieza a utilizarla, ¿cuándo crees tú que va a estar fuera de mercado? ¿Cuándo va a morir esa empresa en determinados sectores? Yo creo que depende muchísimo de las barreras de entrada humanas que haya. Por ejemplo, en un sector regulado va a estar más protegido, o un sector que tiene, digamos, más dificultad de barrera de entrada. Pero para mí lo que ocurre, la base fundamental, es que los modelos que han aparecido en 2023, sobre todo GPT-4, Sí. igualan en ciertas cosas la inteligencia humana, ¿vale? Esto es súper polémico y demás, pero yo sinceramente cuando la gente dice no, es que no es humano, o sea, creo que no hemos entendido todavía lo que es la inteligencia humana. Y tenemos una base casi de identidad en la que pensamos que nosotros somos lo más inteligente del mundo, entonces decimos no, lo demás no es inteligente. Y lo que digo yo es como si nos identificásemos como en vez de Homo sapiens, Homo velocis, y dijésemos no, un perro no corre más que nosotros, un guepardo no corre más que nosotros, un avión no corre más que nosotros. Mentira, es decir, en una escala más amplia nuestra inteligencia es la que es, pero puede ser muchísimo más amplia. ¿Qué es lo que ocurre? Esa parte de inteligencia es como si fuese para mí el córtex prefrontal, ¿no? Pero el cerebro tiene otras partes, ¿no? Y nos falta conectar eso a la realidad. Me estoy yendo, pero todo esto viene a decir, oye, al final es como si realmente al montar una empresa pudieses tener ahora 100 empleados más que hacen ciertas cosas. Entonces, ¿qué harías con eso? Pues hay empresas que dicen, crecería muchísimo, y hay muchas empresas, y es normal, que dicen, pues no sé qué haría con 100 personas más. Entonces yo creo que esa es un poco la analogía, ¿no? De la inteligencia pasa a ser commodity, pero ahora tenemos que ver qué hacer con ello y cómo implementarlo. Pero ¿entiendes el miedo de determinadas personas a la inteligencia artificial? Yo, que vaya por delante, estoy totalmente a favor y me parece que es una ventaja competitiva bestial, pero para todos y en cualquier cosa. O sea, es increíble, ¿no? Pero ¿entiendes el miedo de determinadas personas a, ojo, que es que a lo mejor pierdo mi trabajo, macho, por la inteligencia artificial? Lo entiendo. O sea, lo que ocurre con esto es que va a ser una tecnología que va a toda leche, la verdad, y a corto plazo y a medio plazo se puede predecir, yo a largo no lo sé. O sea, y soy de estos que digo, pues no sé si va a acabar el mundo o vamos a vivir en una abundancia increíble, no me atrevo a predecirlo, ¿no? Pero a corto plazo lo que va a pasar es que no es que la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es que alguien que sepa usar inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Y esto es una realidad que creo que ya existe a día de hoy. Para mí la mejor forma de predecir el futuro es mirar al pasado, ¿no? ¿Qué pasa en 2005 si alguien dice, no, es que yo esto de Internet no me encaja mucho, mejor no lo uso, frente a alguien que diga, vale, voy a ver cómo se usa esto, ¿no? Pues esto va a ser un poco lo mismo. Es decir, lo que sí ya ocurre, y yo lo estoy viviendo, es que si sabes utilizarlo, obviamente depende del tipo de trabajo, pero vas 5 veces más rápido, 10 veces más rápido. Tienes, externalizas parte de tu capacidad de pensar en ciertas herramientas. Y obviamente depende del sector, pero paradójicamente lo que pensábamos, los sectores que pensábamos que iban a ser más complicados de sustituir o complementar o acelerar, que son los que trabajamos en trabajos delante de un ordenador sin movernos y se supone que somos inteligentes y hacemos cosas, pues eso es precisamente lo que más está siendo afectado por estos nuevos modelos. Víctor, otro tema relacionado con la inteligencia artificial que me interesa que nos des tu opinión. Evidentemente son las grandes tecnológicas como Google, por ejemplo, con Gemini, las que están ahora mismo trabajando en inteligencias artificiales súper potentes, ¿no? Eso, yo no sé si tú crees que las va a colocar en una posición de dominio todavía más brutal con la situación que hay ahora mismo, ¿no? Y si de alguna manera se tendría que regular, al menos para estas empresas tan potentes y tan grandes y tan gigantes. A ver, es que también con el tema de la regulación depende cómo se enfoque la regulación. Se puede hacer una regulación que sea ética o una regulación que sea restrictiva. O sea, a ver, yo creo que lo que ocurre es que están saliendo diferentes inteligencias artificiales, pero lo interesante dentro de estas inteligencias artificiales es cómo se especializan estas inteligencias artificiales, ya que muchas veces nos quedamos un poco con ChatGPT, pero al final tú puedes construir encima de ChatGPT algo más adaptado al usuario y creo que realmente ahí es donde va a estar el valor y que pueden salir muchas startups alrededor de todas estas inteligencias artificiales y que al final es lo que va a marcar la diferencia. O sea, lo que ocurre con mucha gente es que conocen la inteligencia artificial, pero no saben el partido que realmente le podrían sacar. Entonces, si tú a la gente le das una inteligencia artificial muy mascada y le dices, mira, esto lo puedes implementar en tu negocio, esto te va a quitar un montón de papeleo y de tareas que son totalmente automáticas y que realmente no aportan valor y que la IA lo podría hacer mucho mejor que tú, al final yo creo que la productividad va a llevar todo esto a otro nivel. Y volviendo un poco al tema de la regulación, es lo que pasa un poco parecido a cripto. Depende de cómo se regule. Se puede regular de una manera buena o de una manera mala. Tampoco creo que hay que tenerle tanto miedo a la IA. Al fin y al cabo, la IA yo creo que lo que va a provocar precisamente es que seamos más productivos
que sectores que a lo mejor, o oficios que no aportan mucho valor añadido, sean suplidos por una inteligencia artificial que lo hace mucho mejor, pero a la vez también van a surgir nuevos trabajos asociados a esta inteligencia artificial. Entonces, lo que comentaba Daniel es totalmente así, o sea, no es que la IA te vaya a quitar el trabajo, sino que alguien que sabe manejar la IA es el que te va a quitar el trabajo, porque es la realidad. O sea, el problema que ocurre con la gente es que la gente no quiere, le teme al cambio muchas veces, ¿no? Y cree que puede ser una amenaza. O sea, yo creo que en la historia de la humanidad siempre hemos tenido avances tecnológicos, siempre han desaparecido trabajos, pero no ha sido para peor. Yo creo que ha sido para bastante mejor. Yo también creo que cuando se inventó el coche, la gente que tenía los carruajes de caballos también decía lo mismo, pero yo creo que hemos ido a mejor. Entonces yo creo que no hay que tener tanto miedo a la tecnología. Sí es verdad que la IA es algo que marca la diferencia a un nivel que yo creo que no hemos tenido desde hace, yo creo que prácticamente décadas, porque avanza muy rápido, es muy, pero que muy exponencial lo que avanza y solo hay que ver cómo avanzan todos los modelos que se plantean. O sea, hay cosas que hace 4 meses parecían una tontería de, bueno, esto tiene la capacidad de traducir en tiempo real a las personas y a día de hoy lo hace perfecto en cuestión de 4 meses y creo que es algo que hay que empezar a interactuar con ello porque si no te vas a quedar atrás. O sea, es algo que como comentaba antes, no es como blockchain, que a lo mejor no le puedes dar tanta utilidad en la parte de usuario. Es que es algo que cualquier persona, ya seas estudiante, ya seas abogado, ya seas, no sé, cualquier cosa, siempre puede haber una IA que te haga la vida mucho más fácil. Hay un punto ahí interesante sobre lo que comentas de la invención del coche, ¿no? Siempre se pone como ejemplo de decir, oye, la tecnología ha evolucionado y siempre hemos creado otro tipo de trabajos, pero es curioso que cuando creamos el coche, el caballo no salió muy bien parado en ese sentido, ¿no? Entonces, hay gente que plantea, y a mí al menos me parece una duda razonable, el decir, oye, ¿será que la IA nos sustituye en la parte de inteligencia, por tanto dejaremos de tener valor en esa parte, no en la parte de consciencia o emociones, pero seremos el nuevo caballo? Bueno, ahí queda. Claro, es que ahí yo creo que es donde puede estar un poco la polémica, ¿no? Que al final antes se sustituía una cosa, objeto, animal que realizaba una función por otra cosa, objeto, nueva tecnología, y ahora lo que se sustituye es nuestro cerebro. O sea, supongo que ahí está un poco la polémica, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Oye, vamos a tratar también, ¿os parece el tema de emprendimiento, inversiones en nuestro país, Jacobo? Sí, bueno, la verdad que lo habéis dejado también un poquito sobre la mesa, el tema del emprendimiento. Daniel ha asegurado que es mejor emprendedor que inversor y, bueno, has montado varios proyectos de emprendimiento, proyectos empresariales, pero claro, vivimos en España, que es un país donde hay unas regulaciones que son las que son, y queríamos saber pues un poco qué opináis, qué creéis que es mejorable del ambiente inversor en España, del ambiente para montar empresas, de cómo está el régimen fiscal. Si quieres, Dani, podemos empezar contigo. Mi visión con esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Es decir, yo al principio pensaba, cuando emprendes no puedes esperar que nadie esté ahí para solucionarte cosas, ¿no? Y al final todo esto pues es burocracia, son otras tareas más, ¿no? Sí que es cierto que con el paso de los años vas viendo que ese caldo de cultivo te incentiva a estar, no estar, y la verdad lo que pienso últimamente es que Europa es un gran sitio para vivir, pero no gran sitio para trabajar o emprender. Y más después de haber montado una empresa aquí y la versión de Estados Unidos, y te das cuenta que al final los mimbres jurídicos y la estructura es mucho más sencillo en Estados Unidos o en otro tipo de legislación. Sí, perdón, Daniel, tú ya te vas de España directamente y ya Europa directamente es un mal contexto en el que emprender. Desde luego no es el más atractivo, ¿no? Y pasa con cualquier tipo de ley, sobre todo llevado al caso de España, es la inseguridad respecto a muchas cosas, ¿no? O sea, tú te lees una ley, incluida la ley de sociedades, y es como, no es que esté de acuerdo o no, es que depende cómo se interprete, ¿no? Yo estuve también participando en algún debate de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre la reforma de la ley de copyright y, digamos, la intención es buena, pero luego el detalle es simplemente tremendamente ambiguo y luego ya veremos cómo lo utilizamos, ¿no? Entonces creo que esa es la sensación que tiene la gente en general, o una de las sensaciones, ya sin meternos en decir, oye, este impuesto es caro, es barato, ¿no? Porque eso ya es, digamos, más difícil. Pero para mí el gran problema es esa inseguridad a la hora de hacer ciertas cosas que dices, aún leyéndome la ley y consultando a un experto, no tengo claro que esto esté bien o mal. Pero Dani, pon un ejemplo concreto. Decías, una empresa montada aquí en España y la misma versión en Estados Unidos. Háblame de algo concreto o un par de cosas concretas que digas, joder, es que en Estados Unidos me merece más la pena. Te pongo un ejemplo. Si yo ahora monto una empresa contigo y decimos, oye, vamos 50-50, vale, y al cabo de un año
decimos, oye, que tú has hecho más, 75, no, un 1%, me quieres pasar un 1%. Nosotros estamos de acuerdo, nos damos la mano, vamos a nuestro fiscalista y nos diría, no, porque eso puede ser donación, entonces tienes que venderlo a precio de mercado y resulta que la empresa vale 0, pero hemos firmado una ronda, valoración 3 millones, por tanto tu 25% vale medio millón, por tanto tengo que tributar sobre ese medio millón y todo esto es, bueno, puedes hacerlo, puedes no hacerlo y luego ya veremos si está bien o mal, ¿no? Ese tipo de cosas. Víctor, ¿tú cómo lo ves todo esto? A ver, yo lo veo un poco ya lejano, pero sí que conozco un poco la experiencia porque yo estuve 3-4 años teniendo negocios en España, pero me fui a Andorra y en Andorra evidentemente pues es otro mundo. No hay tanta regulación, no hay tantos impuestos, nadie te molesta, el gobierno es algo anecdótico, no hay cambios prácticamente, lo cual lo hace todo más fácil. Pero sí que es cierto que esto es interesante a nivel de empresario individual o empresa con pocos trabajadores. Sí es verdad que a nivel de querer montar algo que crezca mucho más, necesitas estar en un país que te permita eso también. Pero tengo que decir que en mi caso pues yo tengo esa suerte. No tienes que estar tan preocupado por el tema de los impuestos porque hay tan pocos y digamos que el gobierno está tan alejado de esta visión tan de regular, de sacar impuestos de todos los lados, ¿no? La mayoría de impuestos que existen en España no existen en Andorra. Entonces, yo creo que principalmente uno de los problemas que hay respecto al emprendimiento en España, y lo veo de cara a la gente de mi edad, es que no hay incentivos a ello. En el sentido de que cualquiera que quiere montar un negocio, nada más empezar, tiene una cuota de autónomo que realmente no le compensa y muchas veces te pones a analizar un poco el riesgo que tienes que asumir versus el potencial beneficio que puedes tener y no compensas. Y es que yo lo entiendo, o sea, los chavales al final ven el riesgo que tienes cuando emprendes y luego el riesgo que tienes a lo mejor haciendo una oposición y es normal que elijan la oposición. O sea, yo creo que es una cuestión de alinear los incentivos y de entender también lo que necesita el emprendedor. Y el emprendedor necesita seguridad, necesita incentivos, necesita también un entorno fácil, sencillo. También creo que deberíamos fijarnos mucho en lo que ha hecho Estonia, por ejemplo, con el tema de digitalizar muchos procesos. O sea, tú realmente en Estonia desde tu casa puedes montar una empresa y solo tienes que ir a la embajada de Estonia a coger simplemente la acreditación, todo digitalizado, puedes presentar toda la burocracia que tienes a través de Internet y son cosas que facilitan bastante las cosas como emprendedor. Y también yo creo que hay que entender algo muy interesante y es, se han creado nuevas profesiones, hay muchos nómadas digitales y España podría ser un país perfecto para todo esto. O sea, tú hablas con cualquier persona en Europa y qué alemán, qué inglés, qué, no sé, danés no quisiera vivir en España con su negocio digital. O sea, todas las personas lo quisieran. Yo creo que si planteamos una visa de nómada digital en España y un entorno, digamos que favorable para estos emprendedores, podríamos traer un montón de emprendedores a España y realmente habría muchísimo incentivo. Es que yo creo que cualquier persona en Europa, incluso en el mundo, querría tener su negocio digital en España si hubiera un buen entorno. Y sobre esto que dices, Víctor, quería plantearos una duda. En el fondo, ¿tenemos los españoles un problema de mentalidad con el tema del emprendimiento? ¿O es el contexto en el que vivimos el que ha moldeado un poco esa mentalidad que podamos tener? Yo creo que es una cuestión social. O sea, desde que yo creo que somos muy pequeños, no tenemos como ese gen emprendedor o tenemos como una relación con el dinero o con la riqueza muy a la negativa. Es como que romantizamos mucho la pobreza y criminalizamos en exceso al empresario. Sí que es cierto que pueden existir empresarios que a lo mejor pueden abusar de su posición, pero la realidad de España es que España es un país de pymes. O sea, no estamos hablando de que España tenga aquí, Dios mío, un montón de grandes empresas, más bien todo lo contrario. O sea, el empresario medio en España es un pequeño y mediano empresario. Estamos hablando de que muchas veces criminalizamos al empresario cuando en realidad el empresario en España es una persona que tiene, pues no sé, una gestoría, una persona que tiene una panadería, una persona que tiene una agencia de viajes. No estamos hablando de Amancio Ortega. Muchas veces se pone el foco en este gran empresario, que en realidad es una minoría y en muchos casos pues tiene la capacidad de tener estructuras fiscales que hacen que no le afecte. Eso hay que entenderlo. O sea, al final el pequeño y mediano empresario no puede tener, digamos que, esta capacidad de elusión fiscal, pero las grandes empresas sí que pueden hacerlo. Entonces, si tú atacas a las grandes empresas ya tienen su forma de evitar, digamos que, estos ataques. El pequeño y mediano empresario no, pero es al final el que en muchos casos genera más empleo y genera más riqueza y más volumen tienen en España. Entonces creo que hay que cambiar ese concepto del empresario que tenemos en España porque la realidad es que no tiene mucho que ver con lo que nos plantean. Dani, ¿tú cómo lo ves todo esto? Estoy muy de acuerdo en que hay un tema cultural y un tema a veces de polarización absurda. Y yo cuento mi ejemplo. Yo hasta los 21 años, yo no conocía a nadie en mi entorno que fuese ni emprendedor, ni autónomo, ni nada, ¿no? Soy de Santiago de Compostela y, digamos, es un pueblo con una ciudad con
mucha parte de funcionarios, también mi entorno familiar. Y yo pensaba, o sea, me considero una persona razonablemente inteligente que ha acabado una ingeniería y yo pensaba que las empresas destruían valor, pero porque nadie me había explicado eso, ¿no? Y yo realmente monté mi primera empresa sin saber lo que era una empresa. Yo quería hacer un producto porque me apetecía generar algo. Y luego entendí, no, espera, que las empresas generan valor. Y todo eso, ¿no? Nos falta como esa parte cultural. Creo que esto ha cambiado mucho, quizás a partir de la crisis de 2008, que por necesidad pues hubo más emprendedores, pero es cierto que culturalmente sigue siendo como algo negativo y creo que falta empatía por ambas partes, ¿no? No únicamente por parte de, digamos, la gente que no ha montado una empresa, sino también por parte de los que somos emprendedores o empresarios, es decir, oye, que no todo es tan fácil y no podemos animar a todo el mundo de, oye, pues haz lo mismo que yo. No todo el mundo tiene las mismas, los mismos intereses, las mismas habilidades, y ser emprendedor, como digo yo, no es algo... O sea, a mí me gustaría no serlo, me encantaría tener una vida aburrida de funcionario, pero no soy capaz de sobrevivir así. Estoy de acuerdo con ambas cosas y también hay que tener en cuenta otra cosa. Víctor lo ha dicho, ¿no? O sea, España es un país en el que el gran porcentaje de empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eso está montado por personas que se han jugado su dinero. Es que a veces se nos olvida. O sea, mucha de esta gente se ha jugado su dinero, se han jugado sus ahorros, el ahorro incluso de su familia, para poner en marcha un proyecto, macho. O sea, hay que tener también cierta valentía para poder hacer eso. Y evidentemente, como decía Dani, no todo el mundo sirve para esto. Lo mejor es que no todo el mundo... Porque claro, con el emprendimiento ahí también ha habido una burbuja. Y hace 3 o 4 años de repente parecía que si no emprendías y montabas una startup eras un... Vamos, no estabas haciendo nada, ¿no? Con tu vida. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Mira, te voy a dar 2 argumentos porque es un tema que me parece muy, muy interesante. El primero, o sea, a mí me pasó una vez, me fui a unos premios de no sé qué, de emprendimiento, no sé qué coño era, ¿Sí? ¿vale? Pero la típica cosa de Dani, ven porque tú no sé qué, has hecho no sé qué. Salí de casa y me encontré a la señora de limpieza de Europa del Este limpiando en mi casa y yo pensando, a ver, esto era meritocracia del esfuerzo, también hay que entenderlo, ¿eh? Porque probablemente esta tía se lo haya currado infinitamente más que yo. Yo, vale, he trabajado, pero tampoco me he jugado mi vida, tampoco me he jugado muchísimo dinero porque nunca lo he tenido. Empecé mi primera empresa con 14 euros. Entonces también creo que las nuevas generaciones de emprendedores nos estamos quitando esta soberbia de, oye, es que yo soy más guay. No, simplemente pues hay gente que corre rápido y hay gente que monta empresas. Y del otro lado, creo que parte de la sociedad, o gran parte de la sociedad, también debería entender que la economía no funciona sola y que en gran medida son las empresas, sin quitarle mérito a funcionarios públicos y demás, son las empresas las que al final pagan la fiesta de todo. Entonces creo que yo lo veo como un poco de empatía hacia esas dos visiones, ¿no? Has terminado con este último argumento, Daniel, y queríamos terminar esta sección hablando precisamente de un fenómeno, que es el fenómeno Milei. Argentina ha cambiado de gobierno, todo lo que es la gestión política ahora mismo, ¿no?, se está apoyando en la gestión económica, ¿no? Y hay muchos países que tienen la mirada puesta ahora mismo ahí para ver qué pasa. O sea, esto es como una especie de experimento, ¿no?, lo que está pasando en Argentina. Víctor, ¿tú qué sensación tienes? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a salir bien? ¿Va a salir mal? A ver, yo lo estoy viendo desde una perspectiva que todavía no me creo que sea real. Porque estamos acostumbrados a muchos políticos que prometen cosas y luego no las hacen, y Milei lo está haciendo todo lo que ha prometido. Yo creo que en el corto plazo va a ser algo doloroso, va a ser algo que Argentina va a sufrir, pero al fin y al cabo es lo que ocurre cuando tú realmente tienes un país como está Argentina. O sea, en un corto plazo probablemente las cosas sean complicadas, pero es que al final si quieres salir de ahí tienes que hacer un shock. El problema es que se nos ha vendido en cierto modo que tú puedes tener una irresponsabilidad presupuestaria a nivel de lo que ha ocurrido en Argentina, con una gestión de la masa monetaria que parecía eso, dinero del Monopoly, que ha generado una inflación enorme y que no iba a pasar nada. Y digamos que no ha habido ningún político honesto que le ha hablado a los argentinos de frente y le ha dicho lo que le ha dicho Milei: no hay plata, porque realmente no hay plata, y lo que hay es una hiperinflación que se está cuajando, que probablemente en los próximos meses salga. Yo creo que se ponen las bases para, digamos, que sanear la economía de Argentina, pero como ocurre normalmente con cualquier país que está en una mala situación, digamos que en el corto plazo las cosas no van a estar bien. O sea, los argentinos van a sufrir, evidentemente, y no hay que ser deshonesto con todo esto. Al fin y al cabo, muchas veces creo que la gente percibe como el proceso de las políticas económicas como algo inmediato, cuando en realidad, cuando tú aplicas una política económica, tarda tiempo en que eso tenga un efecto.
Y al igual que todo lo que se ha aplicado durante la época que Massa era, digamos que el ministro de Economía de Argentina, todavía no se ha visto los efectos de todo ello. Todo este shock que está aplicando Javier Milei a nivel de sanear Argentina no se va a ver en un corto plazo. Se verá en un medio, largo plazo y tardará tiempo. Entonces, yo creo que es algo pionero y que nos puede dar una referencia de si realmente este modelo es bueno para muchos países de América Latina, que en realidad, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la dolarización en Argentina, esto no se ha hablado mucho, pero en otros países ocurre también a nivel informal. En Venezuela hay una dolarización informal. Evidentemente no ha salido Maduro a decir, hola, vamos a dolarizar la economía, pero en la práctica la economía está dolarizada. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que hay muchos países en Latinoamérica que se han beneficiado precisamente de esta dolarización, como puede ser Ecuador, y creo que es una buena propuesta, pero que en el corto plazo va a ser duro y va a costar salir de ahí. Bueno, sí, efectivamente, Víctor, tu pronóstico, digamos, un poco para el corto plazo, que también es lo que el propio Milei está diciendo, es que va a ser complicado para el pueblo argentino, ¿no? Esa frase de no hay plata, es un país que literalmente está asumiendo que se ha quedado sin dinero, pero aquí hay como un análisis con mucho más de fondo, que también lo apuntabas un poco, Víctor, y quería preguntarte por esto, que es sobre el modelo de gestión que está habiendo, porque por primera vez en el mundo, yo creo, ha ganado un candidato, no sé cómo calificarlo, porque esto también es muy polémico, ¿no? Pero libertario, digamos, libertario o liberal sin frenos, digamos. Es una persona que ha expuesto sus motivos y digamos que es un caso único, ¿no? En digamos, la historia más reciente política económica. Y ese modelo, claro, está todo el mundo pensando a ver qué va a pasar. No vaya a ser que vaya bien y podamos coger algo de eso, o que sea un desastre y entonces empiece una ola de proteccionismo, de más aranceles, de más regulación. No sé, Dani, un poco cómo ves esto más de cara a futuro. Pues mira, yo tengo, a la hora de evaluar esto, yo lo que le cuento a mis amigos es que realmente son tres cosas, ¿no? Milei, yo, sin meterme a juzgar, porque tampoco conozco a fondo, ¿no? el caso de Argentina, aunque he estado hace un mes y me encanta, o sea, en Buenos Aires, y es un claro ejemplo de cómo una ciudad lo tiene todo para ser la mejor ciudad del mundo y todo está mal, realmente, ¿no? Pero arquitectónicamente la gente, el ambiente, el clima, o sea, me fascina, ¿no? Yo lo que digo son, tú imagínate que contratas un carpintero para hacerte una mesa, ¿no? Pues tienes tres cosas distintas. Primero, técnicamente es buen carpintero. La segunda, comparte sus valores. Y la tercera, ¿está bien de la cabeza esa persona? Entonces cada uno creo que puede opinar de Milei diferente en cada cosa, ¿no? ¿Estás de acuerdo con un modelo económico libertario? Pues bueno, sí o no. ¿Compartes los valores en concreto de este tipo? ¿Te cae bien? Sí o no. ¿Y está bien de la cabeza? Sí o no. Bueno, cada uno que haga su quiniela, ¿no? Bueno, pues ahí está la última reflexión de Daniel Seijo. Hemos hablado aquí en Lo que viene de inversiones para 2024, hemos hablado de criptos, hemos hablado de inteligencia artificial, de emprendimiento, de inversión en España y por último de ese fenómeno Milei, ¿no? Trasladado a la economía o que se está apoyando para su gestión en todo lo económico con un modelo muy particular. Víctor Domínguez de Wall Street Wolverine, ha sido un lujazo de verdad haberte escuchado aquí en Lo que viene. Gracias por sacar un ratito para nosotros. Nada, a vosotros por la invitación. Yo también lo he pasado muy bien. Cuídate mucho, seguimos en contacto. Y Daniel, lo mismo te digo, gracias por haberte pasado por los estudios de COPE y te vamos a seguir la pista. A ver la inteligencia artificial hasta dónde llega y qué desarrollas tú. Estamos también al loro. El año que viene lo veremos, dentro de un año. Un abrazo, amigo, cuídate.